Padre amado, te damos, Señor, tantas gracias por este día en el que nos permites estar reunidas para, Señor, conocer más de tu palabra, para exaltar tu nombre, Señor, para aprender todo aquello que tú quieres enseñarnos, Señor. Dispón nuestros corazones a escuchar todo esto que tú hoy nos quieres decir. Te pedimos por cada una de las hermanas que hoy están por conectarse, para que, Padre amado, tú puedas apresurar sus pasos y podamos estar todas juntas en un mismo sentir, Padre, aprendiendo más de ti. Te pido, Señor, que todo lo que hoy digamos, hagamos, sea dirigido por tu Santo Espíritu y pueda ser de edificación para todas nosotras. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, pues bienvenidas. Hola, hola. Vamos a iniciar un nuevo estudio y el tema del estudio de hoy es los pensamientos correctos. Hoy vamos a aprender a pensar de una manera correcta, de una manera bíblica. Bueno, vamos a empezar por decirles cuál es el pasaje base de este estudio y está en el libro de Filipenses, capítulo 4, los versículos 8 y 9. Y se los voy a leer para que podamos ver el contenido bíblico que nos va a llevar a nuestro tema del día de hoy. En Filipenses 4, del 8 a 9, la palabra de Dios nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, pues este es un texto tomado de la carta a los filipenses, que como bien sabemos, Pablo escribió a esta iglesia, y en este texto da un listado de las cosas en las que los cristianos debemos de pensar. Y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio dando la definición de la palabra pensar, que obviamente es en griego porque estamos tomando la del Nuevo Testamento. Y la palabra pensar es logizomai, que significa hacer inventario, es decir, estimar, tener por cierto, considerar, tomar en cuenta, pensar, tener por. ¿Qué quiere decir? Que entonces los pensamientos es todo aquello que está en nuestra mente y que tenemos que considerar. Es decir, cuando la palabra de Dios nos dice que en esto es en lo que tenemos que pensar, quiere decir que estas formas de pensamiento son las que tenemos que considerar. Todo este listado que Pablo nos da en este versículo. Bueno, continuando con la lectura, el verbo logizomai ocurre 40 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica una consideración en que se valora convenientemente algo, en favor o en contra. Sabemos que el área donde trabaja el enemigo es la mente, donde se encuentran los pensamientos. Pablo nos da un enlistado de cosas en las que debemos de pensar y si nos mantenemos en ellas, podremos lograr una resistencia a los ataques del enemigo. Pablo nos exhorta a tener puestos nuestros pensamientos y aquí es a donde vamos a desarrollar este listado. Son 7 cosas en las que debemos de pensar. Y vamos a entender esta parte que la palabra de Dios nos está enseñando. Pues como bien sabemos todas nosotras, el enemigo ataca justo en la mente, justo en los pensamientos. Cuando él manda un dardo de fuego a nuestra mente, normalmente es para que en nosotros haya una reacción de aflicción, de angustia, de enojo, de despertar todo eso carnal que hay en nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra mente,
a cuidar nuestros pensamientos. Ya en otros estudios hemos aprendido que esos pensamientos se van a convertir en acciones en nuestra vida. Lo hemos aprendido, los pensamientos entran a nuestra mente y bajan a nuestro corazón, ahí se vuelven sentimientos y esos sentimientos se van a convertir en acciones. Entonces hoy vamos a aprender a tener los pensamientos correctos, como nos dice la palabra de Dios. Recuerden que por nuestra naturaleza caída tendemos a pensar más mal que bien. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener pensamientos correctos. Ahorita vamos a ver un listado de cuáles son esos pensamientos. Pero también la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5 que todos esos pensamientos malos que llegamos a tener los tenemos que llevar cautivos, es decir, prisioneros a la obediencia a Cristo, es decir, a la obediencia a la palabra, a todo lo que Cristo fue y representó y representa para todas nosotras. Entonces, bueno, iniciando con esta parte de los pensamientos, vamos a ver el primero, que nos dice en el listado del versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses. El primero pensamiento que nos habla Pablo dice que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. Muy bien, vamos a ver qué es lo que es verdadero. Verdadero hace referencia a lo que es veraz, a lo real, a lo que tiene sustancia, a lo que no es producto de la fantasía, ni tampoco suena a ficción, y tampoco está lleno de hipocresía. Es decir, lo que es verdadero, lo auténtico. Y en la palabra de Dios aprendemos qué es la verdad. Hoy sabemos que la verdad es Cristo, que la verdad es Dios, que la verdad es el Espíritu Santo y que la verdad es la palabra de Dios. Y vamos a leer unos versículos que nos hablan de esto. En el primero, para la parte de que Dios es verdad, vamos a leer Salmos 31:5. Para verificar que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la verdad, vamos a leer Juan 14:6. Para el Espíritu Santo, vamos a leer Juan 16:13. Y para la palabra de Dios, vamos a leer Juan 17:17. Entonces aquí nos vamos a poder dar cuenta de que la palabra de Dios, de que Cristo, de que el Espíritu son la verdad. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar llenos de esto que vamos a leer ahorita. Les voy a pedir que me ayuden con cada una con un versículo. Dulce, que nos ayude con Salmos 31:5. Fanny con Juan 14:6. Vero con Juan 16:13. Y no sé si Paloma nos quiere ayudar con Juan 17:17. Si tiene micro y si puede, si no, lo leo yo. Ahí nos indicas ahorita, amiga. Bueno, vamos a empezar entonces con Dulce, que nos va a leer Salmos 31:5. Por favor, amada. ¿Verdad? No me oyeron, ¿verdad? No. Perdón. Este micrófono cerrado. Declaración de confianza, Salmo 31:5. Ajá. ¿Sí? Sí. 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ok. Bueno, recordemos que es un salmo mesiánico. Y en esta última parte de este versículo nos habla, dice que Dios es Dios de verdad. No te preocupes, Palma, ahorita yo lo leo. Entonces, tenemos que Dios es verdad. Él es la verdad absoluta. Ok, ahora el segundo versículo, Fanny, en Juan 14:6, por favor, amiga.
Voy. Adelante, esperamos. Jesús, el camino al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces aquí vemos también que Cristo es la verdad. Ahora, amada Vero, Juan 16:13, por favor. 16:13. Uh-huh. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os harás saber las cosas que han de venir. Amén. Entonces aquí también vemos cómo el Espíritu es la verdad. Y el Juan 17:17, el versículo de Juan 17:17 nos dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando aquí Pablo nos invita a pensar en todo lo que es verdad, nos está invitando a pensar en todo esto que ya leímos, a pensar en Dios, en la Trinidad, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en su palabra, todo eso contiene la verdad. En todas esas cosas son las que tenemos que pensar. En todas esas cosas son las que tienen que formar esas verdades que están en nuestro corazón. La verdad es todo lo que es correcto, todo lo que es veraz, como ya lo leíamos. Entonces, ese es el primer punto, el primer tipo de pensamiento que todo cristiano debe de tener. El segundo es todo lo honesto. Si vemos en Filipenses 4, regresamos a 4:8. El segundo tipo de pensamiento que todo cristiano debe de tener es todo lo honesto. En esta parte, la palabra honesto significa venerable, es decir, honorable, serio, honesto, respetable, noble, decoroso, recomendable. El verbo griego significa digno de respeto o noble, que se conduce en la verdad, es decir, que practica la verdad. Ya vimos que la primera parte era hablar la verdad o pensar la verdad. Ahora significa poner por obra esa verdad. Es decir, no solo basta con que la conozcamos, con que sepamos que Dios es la verdad, que Cristo es la verdad, que el Espíritu es la verdad, que la palabra es la verdad, sino que esa verdad sea parte de nuestra vida y nosotras podamos ponerla por obra, que nos conduzcamos con la verdad, que la verdad forme parte de nuestra vida. Vamos a leer un versículo a este respecto y vamos a leer, nuevamente se los voy a dictar, son 3 versículos. Primera de Juan 1:6, segunda de Timoteo 2:15 y segunda de Corintios 8:21. Y nuevamente les voy a pedir que por favor me ayuden en el mismo orden. Primero Dulce, después Fanny y después Vero. Sí, amiga. La última, por favor, ya no la escuché. La última es segunda de Corintios 8:21. Gracias. Y si nos haces favor, Dulce, de leer primera de Juan 1:6. Sí, permíteme. Por favor. Sí. Ay. Primera de Juan. Primera de Juan 6. 1:6. 1:6, perdón. Uh-huh. Sí. 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien. Bueno, en este versículo aprendemos lo contrario de la verdad. Lo contrario de la verdad es la mentira. Y dice aquí que si nosotros no practicamos la verdad, si no la ponemos por obra en nuestra vida, entonces no andamos en la verdad, andamos en tinieblas. Esto es importante para que nosotras hagamos un autoanálisis de si verdaderamente practicamos la verdad. Cada que nosotros decimos una mentira, no estamos practicando la verdad y ya vimos qué es la verdad. Ahora, Fanny, por favor, amiga, segunda de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Muy bien. Cuando nosotros servimos al Señor, somos obreros de Él. Entonces, todo lo que hagamos siempre tiene que conducirse con la verdad puesta por obra. Eso dice este versículo, que eso aprueba a Dios. Eso nos hace aprobados delante de sus ojos. Entonces, la verdad tiene que formar parte importante de nuestra vida y tenemos que ponerlo por obra, porque como dice este pasaje, eso es lo honesto, eso es lo correcto delante de los ojos de Dios. Si nosotros tenemos esos pensamientos en nuestra mente, es lo que vamos a actuar, como ya lo decíamos. Ahora 2 Corintios 8:21. Procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Amén. Entonces, aquí dice que tenemos que ser aprobados delante de los ojos de Dios, es decir, hacer las cosas honestas delante de sus ojos, pero también delante de los ojos de los hombres, de todos. Hombres, recuerden que se hace referencia a la humanidad, a todo ser humano, a todo aquel a que nosotros podamos darle un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de esa transformación en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos correctos, pensamientos honestos, estamos dando un buen testimonio. Estamos diciendo que Dios ha hecho una labor hermosa en nosotras y que hoy practicamos y decimos la verdad. Esto es ser honesto. Ok, el tercer punto que nos habla la carta a los Filipenses, que es nuestro versículo base, Filipenses 4:8, dice que tenemos que pensar en todo lo justo. En esta parte, la palabra justo significa equitativo, en carácter o acto, por implicación, inocente, santo, justo, lo que es correcto, lo que puede ser aprobado por Dios, por ser cumplimiento fiel de las obligaciones que tenemos hacia Él, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Entonces, cuando estamos hablando de pensar en todo lo justo, de hacer todo lo justo, estamos dando por sentado que estamos haciendo las cosas que aprueba Dios. Dios, sabemos que la palabra dice que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, es decir, da a cada uno lo que cada uno se merece. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reflejar la misma justicia que Dios nos ha enseñado. Es decir, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando las cosas están siendo correctas delante de los ojos de Dios. Es decir, nosotros hoy conocemos que en este mundo, evidentemente que es caído, hay muchas injusticias, hay cosas incorrectas y nosotros no podemos participar de ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo sé que alguien está defraudando a alguien y no lo digo y no lo confronto, estoy siendo injusta. Además de que estoy pecando delante de los ojos de Dios porque no estoy haciendo lo correcto. Dios nos enseñó a practicar la justicia. Igual que si en algún momento yo sé o conozco de alguna situación injusta y tengo que reprenderla, tengo que hacerlo en amor, específicamente al pueblo de Dios, ¿no? A los hermanos en Cristo. Entonces, eso es correcto porque es justo. Y la palabra de Dios lo habla, lo dice, ¿no? Cuando alguien está fallando, hay que exhortarlo con amor. Vamos a leer algunos versículos para tener un poquito más claro esta parte. Vamos a leer Deuteronomio 16:20 y Tito 2:11 y 12. Y le voy a pedir nuevamente a Vero y a Fanny, si nos hacen favor de leer, amadas. Primero Tito 2:11 y 12 y luego Deuteronomio 16:20. ¿Empiezo con Tito? Por favor. ¿Deuteronomio qué, Pau? Perdón. 16:20.
Es 11 y 12, ¿verdad? Ajá, por favor. Ok. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Ok. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido lo que es la justicia, que viene de Dios, la justicia que Dios nos enseña, porque recuerden que pues a veces esas definiciones suelen ser muy generales y en el mundo a veces la definición de justicia o el hacer justicia pues no es lo correcto delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que tomar estos términos a partir de lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros aprendemos lo que es justo con base en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ya que aprendimos a hacer lo justo, lo ponemos por obra en nuestras vidas. Eso es lo que nos identifica como cristianos. Ahora Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Fíjense cómo al final también la justicia es un mandato de Dios. Hacerlo justo es una orden que Dios da a su pueblo, que Dios da a su iglesia, y nosotros hoy somos la iglesia, somos ese cuerpo de Cristo que está todos los días procurando hacer lo correcto delante de sus ojos, y la justicia es parte de hacer eso correcto, porque Dios es justo, nosotros como hijos suyos también tenemos que serlo. Ok, el punto número 4 nos habla de que tenemos que pensar en todo lo puro. En esta parte la definición de puro hace referencia a algo que es propiamente limpio, inocente, modesto, perfecto, casto, puro. Lo moralmente limpio en todo sentido. ¿Qué quiere decir? Cuando aquí nos está hablando de pureza, habla de esa limpieza de nuestro corazón. Sabemos que nuestra limitación carnal no nos permite tener o llegar a una perfección de pureza. Eso va a ser hasta que nosotros ya hayamos partido de este mundo y estemos en la presencia de Dios. Ahí sí vamos a tener un corazón totalmente puro, una mente totalmente limpia. Ahorita nosotros procuramos esa limpieza en nosotros. Por eso es que tenemos que estar constantemente leyendo la palabra de Dios, porque se acuerdan como leíamos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Parte de esa pureza de nuestro corazón hace referencia a la santidad de la que Dios está haciendo en nuestro corazón, y eso lo hace Él a través de su palabra. Entonces tenemos que dirigirnos hacia la pureza, hacia todo lo que es puro. Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos limpios. Por eso tenemos que trabajar en nuestra mente. Cada que a nosotros venga un pensamiento incorrecto, como decíamos al principio, lo que tenemos que hacerlo es llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, cautivo a pensamientos que vengan en la palabra de Dios. El enemigo pues es astuto y se encarga a veces de sembrar cosas impías en nuestra mente, pero nosotros inmediatamente tenemos que desecharlas. Esta es una lucha constante del cristiano, no es algo como que se vaya a terminar ahorita, eso no es posible, pero hay una gran diferencia en que antes de conocer de Cristo teníamos esos pensamientos y nos dejábamos dominar por el pecado, y hoy no, hoy tenemos esa lucha y procuramos vencer en el espíritu y dejar a un lado los deseos de nuestra carne que a veces el enemigo nos siembra en nuestra mente. Entonces, lo puro es parte de estos pensamientos que nos ayudan a combatir el pecado, a combatir la impiedad. Vamos a leer Primera de Juan 3:3, y me ayuda, por favor, Dulce. Primera de Juan 3:3, por favor, amada. Pues. Tres, ¿verdad? Sí, por favor. Sí.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Y nos está hablando de Cristo. Entonces, así como Él fue puro, así como Él tuvo un corazón siempre limpio delante de los ojos de Dios, así nosotros debemos de procurar que nuestro corazón esté delante de sus ojos. Recuerden que el cristiano ya no practica el pecado, sino que siempre está en constante resistencia de caer en ese pecado, ¿no? Aún somos débiles, aún hay en nosotros resistencia, pero también está el Espíritu, que es el que nos fortalece para poder salir vencedores de las tentaciones y de las pruebas que a veces vienen a nuestras vidas. Ahora, el punto número 5 dice que tenemos que pensar en todo lo amable. La definición de amable quiere decir amistoso hacia, es decir, aceptable, amable. El verbo griego significa agradable o amigable. Esto implica que debemos enfocarnos en todo lo bondadoso y generoso. Me acuerdo que en alguna ocasión mi mamá, cuando me explicaba qué significaba amable, pues uno tiende a entender que es una persona cortés, y sí lo es así, ¿no? Si es una persona cortés, una persona gentil, una persona que procura a los demás, pero me quedó muy claro cuando ella me dijo que amable era una persona que es fácil de amar, que sus actitudes la hacen fácil de amar, o sea, que es amable, no sé si lo entiendan, ¿no? Es fácil de amar, es amable. Entonces me queda como un poquito más claro, y creo que sí hace mucha referencia a esta parte, ¿no? A esta parte de mostrarnos gentiles, de mostrarnos corteses, de mostrarnos siempre atentos con las demás personas, porque es también reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando pensamos en todo lo amable, actuamos con amabilidad hacia los demás. Cuando pensamos en ser agradecidos hacia Dios porque Él ya nos amó, Dios es un Dios de amor, nosotros también reflejamos todo eso que Él nos dio en su momento. Y vamos a ver unos versículos que está en Colosenses 3, 12 al 14 y Filipenses 4, 5. Y nuevamente, Berito y Fanny, si me ayudan, por favor. Colosenses 3:12, Vero, y Filipenses 4:5, Fanny, por favor. Voy. Del 12 al 14, ¿verdad? Ajá, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándolos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera de que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Amén. En este versículo dice amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? En esta versión. Entonces nosotros tenemos que darnos a amar, que nuestras actitudes provoquen en los demás amor, provoquen confianza, provoquen cariño, provoquen, despierten ese deseo de tener más, o sea, tener nosotros, porque al final reflejamos a Cristo. ¿Me entiendes? A ver, ahora sí, Dani, por favor, a mí. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Entonces, ahí también Filipenses nos está hablando de ser atentos, de ser corteses. Todas esas virtudes vienen de Dios. Cuando nosotros somos amables,
estamos reflejando el carácter de Cristo y no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Y a la gente le llama la atención no propiamente nosotros, sino Cristo en nosotros. Eso es lo importante, porque Él es el que tiene que ser exaltado, Él es el que tiene que ser glorificado, Él es el que pone esas cosas en nuestro corazón. Nosotros no, nosotros somos de naturaleza caída y muchas veces si nosotros no hubiéramos llegado a los pies de Cristo, quizás no hubiéramos podido reflejar todo esto que hoy estamos aprendiendo, ¿no? Él hace su obra en nosotros y parte de pensar en todo lo amable hace que ese carácter que Dios está transformando refleje el amor de Cristo. Es decir, somos como un espejo en el que, como decía Pablo, ya no nos vemos nosotros, sino que es Cristo el que es reflejado en nosotros. ¿Sí me entienden? Es como si nosotros, en nosotros estuviera el carácter de Cristo. Eso amable, eso bueno que podemos tener en nosotros es Cristo. Es lo que estamos reflejando. Ahora, en el punto número 6 dice que todo lo que es de buen nombre, o sea, de un buen testimonio. Y la palabra de buen nombre hace referencia a habla buena de, es decir, reputable, de toda confianza, buen nombre. Aquello que es tenido en alta estima. Se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, como la bondad, la cortesía y el respeto a los demás. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar cómo nos comportamos y todas las cosas que hacemos, porque al final hoy ya nosotros representamos a Cristo, nosotros representamos la verdad de Dios, como lo hemos dicho. Entonces es importante que eso lo reflejemos en acciones, que cuando nosotros hagamos algo sea algo que sea reconocido como bueno, primeramente delante de Dios y también delante de los hombres. Ahora vamos a leer Mateo 25, 21. Y se los voy a leer yo. Y dice así, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la parábola de los talentos. Entonces, en este versículo habla de que el amo reconoce el buen trabajo del siervo. Y así tenemos que ser nosotros delante de los ojos de Dios, que Él pueda agradarse de lo que nosotros hacemos y que la gente también lo note, que puedan decir, es una mujer que se dirige siempre conforme a la voluntad de Dios, es una mujer de buen testimonio, de buen nombre, siempre lo que refleja es correcto. No perfecto, porque nuevamente repetimos, no hay perfección todavía en nuestra vida, nos estamos esforzando cada día, pero sí procuramos que la mayor parte del tiempo hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahora en el punto número 7 y último, nos da Pablo como una apertura más grande, porque nos dice que si hay donde hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Pensar en todo lo que se reconoce como virtud y merece ser alabado. Es decir, aquí Pablo en Filipenses 4, versículo 8, nos dio una lista previa de 6 elementos importantes en los que debemos de pensar. Pero en el séptimo nos da una lista totalmente amplia, porque aquí hay apertura para todo aquello que represente una virtud y que sea digno de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que además de esos 6 elementos que ya leímos, todo lo que a nosotros nos parezca con base en lo que la palabra de Dios nos enseña, que es virtuoso y que es digno de alabanza, en todas esas cosas nosotros tenemos que pensar. Es decir, algo que es virtuoso es algo que es de acciones rectas,
algo que es digno de alabanza es algo que es recomendable, que se puede reconocer, que se puede alabar. Es decir, cuando tú ves a alguien que es muy generoso, por ejemplo, pues normalmente dices, ay, esta persona siempre está dispuesta, siempre está ayudando. Es decir, cuando la gente dice eso, lo está alabando, lo está reconociendo. Entonces, si 6 son poquitas, imagínense todo lo que podemos añadir a esto, ¿no? Todo aquello que consideremos virtuoso y que consideremos digno de alabanza, en esas cosas también tenemos que pensar nosotros y también tiene que formar parte de nuestra vida y de nuestro carácter. Vamos a leer 2 versículos más, 3 versículos más. Es 2 de Corintios 9:8, Salmos 34:14 y Gálatas 5:22 y 23. Y en 2 de Corintios 9:8, si nos hace favor Dulce, por favor, amiga, de leerlo. Salmos 34:14, Berito, y Gálatas 5:22 y 23, por favor, Fanny. Segunda de Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, todo eso bueno que Dios puso en nuestro corazón, todo eso es una virtud en la que tenemos que pensar, ¿va? Ahora, Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aquí nos está hablando de otro elemento importante, ¿no? Ser pacificadores. Eso también es un buen elemento en lo que podemos pensar. Y Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, estas 9 virtudes del fruto del Espíritu pueden formar parte de esta lista de pensamientos, de esta lista de elementos que Dios nos da para que nosotros pensemos en todo esto. Eso sea lo primero en nuestra mente, porque recuerden que de lo que pensemos va a bajar a nuestro corazón como un sentimiento y se va a convertir en una acción. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente, como dice la palabra de Dios. Y ahora, para cerrar el estudio, les voy a leer Isaías 26:3, que dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Como resultado, vamos a tener crecimiento espiritual, vamos a tener paz, como dice este versículo, vamos a tener una fe más fortalecida y obviamente vamos a actuar de una manera completamente diferente de lo que éramos. De tal forma que a veces la gente no nos reconoce, nos dice en la calle, es que no eres la misma que yo conocí, no hablas como hablabas cuando yo te conocí, no haces las cosas que hacías cuando yo te conocí. Eso es un buen indicio de que Dios está transformando nuestro corazón, de que Dios está haciendo su obra perfecta en nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de restaurar nuestra mente y de tener pensamientos diferentes de los que teníamos antes de venir a los pies de Cristo, nos habla de ese crecimiento espiritual que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas y cuyo propósito es esa santidad, esa limpieza de nuestro corazón. ¿Para qué? Para, como dice la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, reflejar el carácter de Cristo. La obra va a estar completa cuando ya estemos en su presencia, como lo dijimos, ¿no? Sea que seamos arrebatados, sea que Dios nos llame,
eso va a culminarse en ese momento. Por lo pronto, nosotros tenemos que esforzarnos todos los días por agradar a Dios y por hacer las cosas correctas delante de Él. Y hoy, bueno, ya nos ha dado nuevos elementos para que nuestra mente sea llena de todas las cosas que nos habla en su palabra y desechar todas esas cosas del mundo en las que estábamos acostumbradas, ¿no? Todas esas ideas que solamente corrompen nuestro corazón y que no nos hacen crecer. Todo lo contrario, nos hacen entrar en aflicción, entrar en desesperación, en ansiedad, y a veces no podemos ver la salida. Cuando pensamos como Cristo, es otra cosa completamente diferente, porque aún las aflicciones tienen un propósito y nos mantienen con paz en el corazón, a pesar de ser situaciones difíciles, ¿no? Nosotros podemos vivir una vida completamente diferente cuando caminamos con el Señor. Entonces, amadas, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, algo que añadir al estudio, que pueda nutrirlo, que pueda ampliarlo, ¿no? ¿Todo quedó entendido? Ay, son bien inteligentes. Todas somos bien inteligentes. Gracias a Dios que el Señor habla a nuestros corazones, ¿no? Y que hoy abre nuestra visión. Y lo más importante de todo esto es que lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Que sean hechos, que lo reflejemos con hechos. ¿Sí? Bueno, amadas, pues vamos entonces a darles rápido unos avisos. Recuerden que ya los estudios de teología y de matrimonios, que son jueves y viernes respectivamente, que son a las 8 de la noche, ya van a ser presenciales, es decir, en la congregación. Ahí las esperamos a las que quieran asistir 10 minutitos antes para poder llevar a cabo el protocolo de sanitización, es decir, aplicación de gel, toma de temperatura, el cubrebocas pues es indispensable, si quieren llevar su careta también, Biblia, lápiz, pluma, y bueno, pues ahora sí vamos a poder vernos personalmente, ¿no? Y entonces, están todas invitadas, si quieren asistir, ahí vamos a estar en la congregación. No sé si va a haber transmisión también en línea, si hay, pues nosotros vamos a estar informando. Para quienes no puedan asistir, bueno, nos puedan seguir a través de la página y poder también tomar los estudios. Recuerden que seguimos con los servicios a las 9, a las 11. Solamente en el de las 9 hay servicio de escuela dominical para quienes tengan pequeñitos. Hacer su reservación en el teléfono que ya conocen, vía mensaje de WhatsApp únicamente. Y bueno, pues al parecer son todos los avisos. Este sábado tenemos oración a las 5 de la mañana. Me parece que va a ser vía Zoom para que quien quiera conectarse a la oración, pues ahí vamos a estar todos unánimes en el mismo espíritu orando. Y me parece que son todos los avisos. No sé si alguien tenga pregunta, duda de esto de los estudios, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a despedirnos en oración y nos vamos a cenar cada quien. Bueno. El cafecito y nuestro pan. Bueno, a ver, le voy a pedir a Fanny si nos despides, amiguita, por favor, en oración. Amado Padre Celestial, gracias Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias por habernos permitido un día más de vida, por la salud, por nuestras vivencias, Señor, del día a día. Perdona, Padre, nuestras ofensas que directa o indirectamente hemos cometido en estos días, Señor. Te pido perdón, Padre bendito, por los errores. Te doy gracias, Señor, por estos estudios que son impartidos por nuestra hermana Pau. Que, Señor bendito, gracias porque le das sabiduría en sus palabras, que
para que las comparta con nosotros, Señor, y que nosotros las entendamos. Permite, Padre bendito, que estos estudios que tenemos, esta palabra que leemos, Señor, que la llevemos por obra, que la llevemos a la práctica, que no se quede solo en palabras, Señor, sino que seamos testimonio de tu infinito amor, de tu infinita bondad, de todo, Señor, lo que tú nos das, de tus maravillas. Te doy gracias, Padre bendito, por la salud, por que esta enfermedad ya va cediendo, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones. Te doy gracias, Señor, y te honro y te bendigo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.